Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a Rumbo al Discipulado. En esta semana nos adentramos en Doctrina y Convenios, sección 88, titulada Estableced una casa de Dios. José Smith describió esta revelación como una hoja de olivo, símbolo de paz, entregada poco después de advertir sobre guerras y tribulaciones. Hoy exploraremos cómo su mensaje nos invita a la paz, el aprendizaje y la santificación en medio de un mundo complejo. 1. Visión de la gloria, luz y eternidad. Esta sección nos ofrece un vistazo a la majestad, el poder y los reinos celestiales del Señor, tan vastos que superan por mucho nuestras preocupaciones diarias. Pero el Señor aclara que estas verdades no son para intimidarnos, sino para elevar nuestra esperanza. Nos promete en el versículo 49, «Vendrá el día en que comprenderéis aún a Dios». Este avance espiritual motiva la creación de la escuela de los profetas, con la orden de «Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario, y estableced una casa de Dios». 2. La luz, la ley y nuestro Redentor. Desde los primeros versículos hasta el versículo 67, encontramos énfasis en la luz y la ley que provienen de Cristo. Él es luz y verdad, y su influencia sostiene a todo lo creado. Al intensificar nuestra fe en Cristo recibimos luz en una medida cada vez más intensa hasta que se disipan todas las tinieblas que pudiesen acumularse. Bienvenidos a este episodio del podcast de la Conferencia General. Hoy escucharemos el discurso del elder Timothy J. Dykes. La luz se allega a la luz. Mis queridos hermanos y hermanas, me regocijo con ustedes en este bendito domingo de Pascua de Resurrección al contemplar la gloriosa luz que nació en la tierra con la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». El Espíritu de Cristo existe en todas las cosas y da vida a todas las cosas. Conquista la oscuridad que de otro modo nos rodearía. Hace años, en busca de aventuras, mis dos hijos y yo acompañamos a un grupo de hombres jóvenes a la caverna de los Lamentos, llamada así por un sonido que en algún momento resonó en la entrada. La caverna es una cueva con un estrecho pasaje que lleva a una cámara vertical de 55 metros de profundidad. Solo hay dos formas de bajar: por la segura escalera circular o descender en rapel hasta el fondo. Mis hijos y yo decidimos hacer rapel. Mi hijo mayor descendió primero, mientras que el menor y yo, a propósito, fuimos los últimos a fin de descender juntos. Después de que nuestros guías nos instruyeron y aseguraron con arneses y equipo de amarre a una cuerda fuerte, descendimos poco a poco de espaldas hasta que nos paramos en una pequeña saliente. Ese era el último lugar del que no podríamos ya regresar. Nuestro siguiente paso de espaldas nos lanzó a una caverna estilo catedral, tan alta y ancha que podría tragarse toda la Estatua de la Libertad en Nueva York. Allí vimos muchas cosas y de repente las luces se apagaron por completo. Suspendidos en el abismo nos devoró una oscuridad tan profunda que ni siquiera podíamos vernos las manos enfrente de nosotros. De pronto oí la voz de mi hijo gritar: «Papá, ¿estás allí?» «Estoy aquí, hijo», respondí. La inesperada pérdida de la luz estaba diseñada para demostrar que sin electricidad la oscuridad de la caverna era impenetrable. Se logró el objetivo, ya que sentimos la oscuridad, y apenas volvió la luz, la oscuridad se rindió de inmediato, tal como siempre se debe rendir ante la más tenue luz. Logramos un mayor aprecio por la luz que nunca olvidaremos y la seguridad de que nunca estamos completamente solos en la oscuridad. Nuestro descenso a esa caverna de alguna manera se asemeja a nuestro trayecto por la vida terrenal. Partimos de la gloriosa luz del cielo y descendemos a través de un velo de olvido. Nuestro Padre Celestial no nos dejó librados a las tinieblas, sino que nos prometió luz para nuestra jornada a través de su amado Hijo Jesucristo. Sabemos que la luz del sol es esencial para toda la vida en la tierra. Igualmente esencial para nuestra vida espiritual es la luz que emana de nuestro Salvador. Dios concede la luz a toda persona que viene en el mundo para que pueda discernir el bien del mal
y sea inspirada a hacer lo bueno continuamente. Esa luz que se deja ver a través de lo que a menudo llamamos nuestra conciencia nos invita a hacer lo mejor que podamos. Al intensificar nuestra fe en Cristo, recibimos luz en una medida cada vez más intensa hasta que se disipan todas las tinieblas que pudiesen acumularse. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. La luz de Cristo nos prepara para recibir influencia administradora del Espíritu, que es el poder convincente de Dios de la verdad del Evangelio. El tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, es un personaje de espíritu. La fuente más grande de luz que el Padre Celestial imparte en la vida terrenal proviene de Él, cuya influencia iluminará la mente y llenará el alma de gozo. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mediante la autoridad del sacerdocio, a nosotros se nos bautiza por inmersión para la remisión de pecados. Luego se nos imponen las manos y se nos confiere este maravilloso e inefable don del Espíritu Santo. Después, cuando nuestros deseos y acciones se centren en la senda de los convenios, el Espíritu Santo como una luz interior revelará y testificará de la verdad, advertirá del peligro, consolará y purificará, y proporcionará paz a nuestra alma. Debido a que la luz se allega a la luz, la compañía constante del Espíritu nos llevará a tomar decisiones que nos mantendrán en la luz. Por otro lado, las decisiones que se tomen sin la influencia del Espíritu tenderán a llevarnos a las sombras y la oscuridad. Tal como lo enseñó el Elder Hales, cuando la luz está presente, la oscuridad es derrotada y debe retirarse. Cuando está presente en la luz del Espíritu Santo, la oscuridad de Satanás se aleja. Quisiera sugerir que quizás este es el momento de que se pregunten, ¿tengo esa luz en mi vida? Y si no es así, ¿cuándo fue la última vez que la tuve? Así como la luz del sol baña diariamente a la tierra para renovar y sostener la vida, ustedes pueden diariamente hacer más brillante la luz en su interior si eligen seguir al Señor. Se recibe una gota de luz del sol cada vez que buscan a Dios en oración, al estudiar las Escrituras para escucharlo, o actuar conforme a la guía y revelación de nuestros profetas vivientes. Cada vez que se arrepientan, invitarán a la luz del sol espiritual a su alma y a la paz en su vida. Al participar de la Santa Cena, todas las semanas, podremos tomar su nombre sobre nosotros y recordarlo, y su luz brillará en cada uno de nosotros. Hay gozo en su alma cada vez que comparten el Evangelio y dan su testimonio, cada vez que sirven. La luz del Padre Celestial siempre reside dentro de su santo templo y sobre todos los que se presentan en la casa del Señor. Su luz en ustedes aumenta con sus actos de bondad, paciencia, perdón, caridad, y se manifiesta en su semblante feliz. Por otro lado, caminamos en las sombras cuando somos demasiado rápidos para enojarnos o demasiado lentos para perdonar. Si mantienen su rostro hacia la luz del sol, las sombras no tienen más remedio que quedarse atrás. Al buscar el Espíritu Santo, aumentará nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. La vida representa desafíos y reveses y todos debemos enfrentar algunos días oscuros. A pesar de todo, si dejamos que Dios prevalezca en nuestra vida, la luz del Espíritu Santo revelará que hay un propósito y significado en nuestras pruebas y que al final nos transformarán en personas mejores y más completas, con una fe más firme y una esperanza más brillante en Cristo, sabiendo que Dios estaba todo el tiempo allí con nosotros. Tal como el presidente Nelson lo aconsejó, la oscuridad creciente que acompaña la tribulación hace que la luz de Jesucristo brille con mayor fulgor. Las etapas de nuestra vida pueden llevarnos a lugares inesperados. Si el pecado los ha llevado allí, corran la cortina de oscuridad y comiencen ahora mismo a acercarse humildemente a su Padre Celestial con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Él escuchará su oración ferviente. Con valor, allegaos a Él, y Él se allegará a vosotros. Nunca estarán fuera del alcance del poder sanador de Jesucristo. Provengo de buenos padres y de fieles antepasados que respondieron a la luz de Jesucristo y su Evangelio, y eso bendijo sus vidas y las de generaciones posteriores. Mi padre solía hablar de su padre, Milo Dykes, y contaba cómo su fe en Dios fue una luz para él de día y de noche.
El abuelo era guardabosques y a menudo cabalgaba solo en las montañas, confiando su vida, sin dudarlo, a la dirección y al cuidado de Dios. En un invierno, cuando ya se asomaba la tormenta, él ensilló uno de sus caballos favoritos, el viejo Príncipe, y se dirigió a un aserradero para pasar y medir troncos. Al anochecer terminó su trabajo y volvió a montarse en la silla. Para entonces la temperatura había bajado y la tormenta azotaba. Sin luz ni un camino para guiarlo, condujo a Príncipe en el rumbo que pensó que los llevaría de regreso a la estación de guardabosques. Después de varios kilómetros en la oscuridad, Príncipe se detuvo. El abuelo lo instó varias veces para que avanzara, pero Príncipe se negó. Con la copiosa nieve que se arremolinaba a su alrededor, el abuelo se dio cuenta de que necesitaba ayuda de Dios. Y una pequeña voz le dijo: Milo, afloja las riendas de Príncipe. El abuelo obedeció y mientras aflojaba las riendas, el caballo se dio vuelta y dirigió sus pasos en un rumbo diferente. Horas más tarde, Príncipe se detuvo nuevamente y bajó la cabeza. A través de la nieve, el abuelo vio que había llegado a salvo a la estación de guardabosques. Y al salir el sol, el abuelo siguió las tenues huellas de Príncipe en la nieve. Respiró hondo cuando descubrió dónde había aflojado las riendas el caballo. Fue junto a un acantilado en una elevada montaña, donde un solo paso al frente habría lanzado tanto al caballo como a su jinete a la muerte segura. A raíz de esa experiencia y muchas otras, el abuelo aconsejaba que el mejor y más grande compañero que jamás tendremos es nuestro Padre Celestial, y que debemos reconocerlo en todos sus caminos y que Él enderezará las veredas. No hay oscuridad que jamás pueda suprimir, extinguir, dominar o derrotar esa luz. Nuestro Padre Celestial les ofrece gratuitamente esa luz. Nunca están solos. Él escucha y contesta cada oración. Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando pregunten: Padre, ¿estás allí?, Él siempre responderá: aquí estoy, hijo. Doy testimonio de que Jesucristo cumplió el plan del Padre Celestial como nuestro Salvador y Redentor. Él es nuestra luz, nuestra vida y nuestro camino. Esa luz que nunca se apagará y una gloria que nunca cesará. Su amor por nosotros es eterno, ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que hayan disfrutado del discurso del elder Timothy J. Dykes, La luz se allega a la luz, de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de abril de 2021. Gracias por escucharnos. ¿Saben que pueden acceder a la Conferencia General en sus dispositivos Alexa o asistente de Google? Digan: Alexa o Hey Google, pídele a Voz del Evangelio que reproduzca la última Conferencia General. Acercarse al Señor, allegaos a mí. La sección subraya la promesa del Señor. Allegaos a mí nos reta a buscarlo con diligencia, y Él, en su misericordia, se allegará a nosotros. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, es un gozo para mí estar con ustedes en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es su iglesia. Nos encontramos reunidos en edificios y hogares de todo el mundo en su nombre. Cuando entramos en su reino, tomamos sobre nosotros su nombre por convenio. Él es el Hijo de Dios resucitado y glorificado. Nosotros somos seres mortales sujetos al pecado y a la muerte. Sin embargo, en su amor por cada uno de nosotros, el Salvador nos invita a acercarnos a Él. Esta es su invitación para nosotros. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros.
Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Hay momentos en los que nos sentimos cerca del Salvador Jesucristo. Sin embargo, a veces, durante nuestras pruebas terrenales, es posible que sintamos cierta distancia de Él y deseemos una confirmación de que Él sabe lo que hay en nuestro corazón y nos ama individualmente. La invitación del Salvador incluye la manera de sentir esa confirmación. Acérquense a Él recordándolo siempre. Búsquenlo con diligencia mediante el estudio de las Escrituras. Pidan al Padre Celestial, por medio de la oración sincera, sentirse más cerca de su Hijo amado. Hay una forma sencilla de pensar en ello. Es lo que harían si estuvieran separados por un tiempo de amigos queridos. Encontrarían la manera de comunicarse con ellos. Atesorarían cualquier mensaje que recibieran de ellos y harían todo lo posible por ayudarles. Cuanto más sucediera esto, cuanto más durara, tanto más profundamente se fortalecería el vínculo de afecto y sentirían que se acercan cada vez más. Si pasara mucho tiempo sin la preciada comunicación y la oportunidad de ayudarse mutuamente, el vínculo se debilitaría. Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros. Él nos ofrece la oportunidad de acercarnos a Él. Como con un amigo cariñoso, lo harán de la misma manera, comunicándose por medio de la oración al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, escuchando para recibir preciada guía del Espíritu Santo y sirviendo a los demás por el Salvador con buen ánimo. Pronto sentirán la bendición de acercarse a Él. En mi juventud sentí ese gozo de acercarme al Salvador y de que Él se acercara a mí por medio de sencillos actos de obediencia a los mandamientos. Cuando era niño, la Santa Cena se ofrecía durante una reunión por la tarde. Todavía recuerdo una tarde específica hace más de 75 años, en la que afuera estaba oscuro y hacía frío. Recuerdo un sentimiento de luz y calidez. Al darme cuenta de que había guardado el mandamiento de congregarme con los santos para participar de la Santa Cena y hacer convenio con nuestro Padre Celestial, de recordar siempre a su Hijo y guardar sus mandamientos. Al terminar la reunión, aquella noche, cantamos el himno "Conmigo quédate, Señor", que dice: "Oh, permanece, Salvador. La noche viene ya". Esas palabras me hicieron sentir el Espíritu de manera sobrecogedora, aun cuando era niño. Aquella tarde sentí el amor y la proximidad del Salvador mediante el consuelo del Espíritu Santo. Años más tarde, quise reavivar los mismos sentimientos de amor del Salvador y la cercanía que había sentido durante esa reunión sacramental en mi juventud. Así que guardé otro mandamiento sencillo: escudriñé las Escrituras. En el libro de Lucas leí acerca del tercer día después de su crucifixión y sepultura,
cuando fieles siervas habían ido, por amor al Salvador, a ungir su cuerpo. Cuando llegaron, hallaron la piedra del sepulcro removida y vieron que su cuerpo no estaba allí. 2 ángeles se encontraban cerca y les preguntaron por qué sentían temor, diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. At dusk, 2 disciples Esa tarde, al anochecer, 2 discípulos salieron de Jerusalén por el camino a Emaús, y el Señor resucitado se les apareció y caminó con ellos. El libro de Lucas nos permite caminar con ellos aquella tarde. Y aconteció que, mientras hablaban entre sí y se preguntaban el uno al otro, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le hablaron de la tristeza que sentían, porque Jesús había muerto, cuando ellos confiaban en que Él iba a ser el Redentor de Israel. La voz del Señor resucitado debe haber tenido un tono afectuoso al dirigirse a aquellos 2 discípulos tristes y afligidos. Al continuar yo leyendo, vinieron estas palabras que me conmovieron el corazón, tal como lo había sentido cuando era niño. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquella noche el Salvador aceptó la invitación de ir a la casa de sus discípulos. Se sentó a comer con ellos. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron. Después, Él se desapareció de su vista. Lucas registró para nosotros los sentimientos de aquellos benditos discípulos. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Luego los 2 discípulos se apresuraron a regresar a Jerusalén para contarles a los 11 apóstoles lo que había sucedido. Mientras relataban su experiencia, el Salvador se apareció de nuevo. Se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces volvió a mencionar las profecías de su misión de expiar los pecados
de todos los hijos de su Padre y de romper las ligaduras de la muerte. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Al igual que sus amados discípulos, cada hijo del Padre Celestial que ha elegido entrar por la puerta del bautismo está bajo convenio de ser testigo del Salvador y de cuidar de los necesitados durante toda su vida terrenal. El profeta Alma del Libro de Mormón dejó claro este compromiso hace siglos en las aguas de Mormón. Ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo. Y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios y para que tengáis vida eterna. Conforme sean fieles a esas promesas, descubrirán que el Señor cumple su promesa de ser uno con ustedes en su servicio, aligerando sus cargas. Llegarán a conocerlo, y con el tiempo llegarán a ser como Él y a perfeccionarse en Él. Al ayudar a los demás, se darán cuenta de que se están acercando más a Él. Muchos de ustedes tienen seres queridos que se están desviando del camino hacia la vida eterna y se preguntan qué más pueden hacer para traerlos de vuelta. Pueden contar con que el Señor se acercará a ellos conforme ustedes lo sirvan a Él fielmente. Tal vez recuerden la promesa que el Señor les hizo a José Smith y a Sidney Rigdon cuando estaban lejos de sus familias al servicio de Él. Mis amigos Sidney y José, vuestras familias están bien. Están en mis manos y haré con ellas como me parezca bien, porque en mí se halla todo poder. Cuando venden las heridas de los necesitados, el poder del Señor los sostendrá. Sus brazos se extenderán junto con los de ustedes para socorrer y bendecir a los hijos de nuestro Padre Celestial. Cada siervo del convenio recibirá su guía de Jesucristo y del Espíritu Santo, conforme bendiga y sirva a los demás en su nombre. Entonces sentirá su amor y hallará gozo por estar más cerca de Él. Yo soy testigo de la resurrección del Señor, con tanta certeza como si hubiera estado allí aquella misma noche con los 2 discípulos en la casa en el camino a Emaús. Sé que Él vive. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo. El día del juicio nos encontraremos cara a cara con el Salvador.
será una época de gran gozo para aquellos que en esta vida se hayan acercado a Él en su servicio y podrán esperar con ansias oír estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Testifico de ello como testigo del Salvador resucitado y nuestro Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 4. Santificación personal. El llamado a santificaos aparece 2 veces en esta sección, en el versículo 68 y en el 74. Este mandato nos invita a reflexionar en cómo la expiación del Salvador nos limpia y nos hace personal y espiritualmente puros. 5. Aprender por estudio y fe. El Señor instruyó a poner en marcha una escuela de los profetas en Kirtland y nos animó a establecer una casa de instrucción en nuestras vidas. Esto es un llamado a reformular nuestro hogar o nuestra vida en un santuario de fe, mediante estudio acompañado de fe. 6. Colaboración de líderes de la Iglesia. Líderes modernos comparten inspiraciones sobre esta sección. El elder Gary W. Gong reflexionó sobre cómo Cristo descendió debajo de todo para levantarnos. Otros recuerdan que al actuar con un corazón quebrantado, Él corresponderá inmediatamente y se allegará a nosotros. Aplicaciones para hoy. Ver más allá de lo temporal. Estas revelaciones celestiales nos recuerdan que nuestra perspectiva puede trascender las preocupaciones terrenales. Practicar santificación diaria. Santificarnos mediante la expiación de Cristo debe estar en el centro de nuestra vida espiritual. Convertir el hogar en un centro de fe. Así como la Iglesia tuvo una escuela de profetas, podemos transformar nuestros hogares en espacios donde la luz del Evangelio brilla. Acercarnos al Señor con sinceridad. Él promete responder cuando lo busquemos con corazón abierto y quebrantado. Conclusión. Hermanos y hermanas, mientras estudio esta sección 88, recuerdo que el Señor no solo nos muestra su gloria, sino que nos llama a acercarnos a Él, a ser santificados y a transformar nuestras vidas y hogares en casas de Dios, llenas de luz, verdad y fe. Que esta revelación sea nuestra hoja de paz en medio de la contienda del mundo. Gracias por acompañarme en Rumbo al Discipulado. Acompáñenos a la lectura de la sección 88, que es la asignada para esta semana. Nos vemos en la próxima clase. Sección 88. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 27 y el 28 de diciembre de 1832 y el 3 de enero de 1833. El profeta la designó como la hoja de olivo, tomada del árbol del paraíso, el mensaje de paz del Señor a nosotros. La revelación se dio después que ciertos sumos sacerdotes oraron en una conferencia, por separado y en voz alta al Señor, con el fin de que Él nos revele su voluntad concerniente a la edificación de Sión. Versículos del 1 al 5. Los santos fieles reciben ese consolador que es la promesa de vida eterna. Del 6 al 13. La luz de Cristo dirige y gobierna todas las cosas. Del 14 al 16. La resurrección viene por medio de la redención. Del 17 al 31. La obediencia a la ley celestial, terrestre o celestial, prepara a los hombres para esos reinos y glorias respectivos. Del 32 al 35. Aquellos que disponen permanecer en el pecado, permanecen sucios aún. Del 36 al 41. Todos los reinos son gobernados por la ley. Del 42 al 45. Dios ha dado una ley a todas las cosas. Del 46 al 50. El hombre comprenderá aún a Dios. Del 51 al 61. La parábola del hombre que envía a sus siervos al campo y los visita por turno. Del 62 al 73. Allegaos al Señor y veréis su faz. Del 74 al 80. Santificaos y enseñaos unos a otros la doctrina del reino. Del 81 al 85. Todo hombre que ha sido amonestado debe amonestar a su prójimo. Del 86 al 94. Señales, conmociones de los elementos y ángeles preparan el camino para la venida del Señor. Del 95 al 102. Trompetas angelicales llaman a los muertos a levantarse según su orden. Del 103 al 116.
Trompetas angelicales proclaman la restauración del Evangelio, la caída de Babilonia y la batalla del gran Dios. Del 117 al 126. Buscad conocimiento, establecer una casa de Dios, un templo, y vestíos con el vínculo de la caridad. Del 127 al 141. Se establece el orden de la escuela de los profetas, incluso la ordenanza del lavamiento de los pies. De cierto, así dice el Señor a los que os habéis reunido para recibir su voluntad concerniente a vosotros. He aquí, esto es agradable a vuestro Señor, y los ángeles se regocijan a causa de vosotros. Las ofrendas de vuestras oraciones han subido a los oídos del Señor de Sabaoth, y están inscritas en el libro de los nombres de los santificados, a saber, los del mundo celestial. Por tanto, ahora os envío a vosotros, mis amigos, otro Consolador, el Santo Espíritu de la promesa, para que permanezca en vuestros corazones. Y este otro Consolador es el mismo que prometí a mis discípulos, según se haya escrito en el testimonio de Juan. Este Consolador es la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria del reino celestial. Y esta gloria es la de la Iglesia del primogénito, sí, de Dios, el más santo de todos, mediante Jesucristo su Hijo, quien ascendió a lo alto, como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviese en todas las cosas, y a través de todas las cosas, la luz de la verdad, la cual verdad brilla. Esta es la luz de Cristo, como también Él está en el sol, y es la luz del sol, y el poder por el cual fue hecho, como también está en la luna, y es la luz de la luna, y el poder por el cual fue hecha, como también la luz de las estrellas, y el poder por el cual fueron hechas. Y la tierra también, y el poder de ella, sí, la tierra sobre la cual estáis, y la luz que brilla, que os alumbra, viene por medio de aquel que ilumina vuestros ojos, y es la misma luz que vivifica vuestro entendimiento, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. La luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Ahora de cierto os digo, que mediante la redención que se ha hecho por vosotros, se lleva a efecto la resurrección de los muertos, y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, y la resurrección de los muertos es la redención del alma. Y la redención del alma viene por medio del que vivifica todas las cosas, en cuyo seno se ha decretado que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán. Por tanto es menester que sea santificada de toda injusticia, a fin de estar preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean para siempre jamás, porque para este fin fue hecha y creada, y para este fin ellos son santificados. Y aquellos que no son santificados por la ley que os he dado, a saber, la ley de Cristo, deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o un reino celestial. Porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial, no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre, no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial, no puede soportar una gloria celestial. Por tanto, no es digno de un reino de gloria. Por consiguiente, deberá soportar un reino que no es de gloria. Y además, de cierto os digo, que la tierra obedece la ley de un reino celestial, porque cumple la medida de su creación y no traspasa la ley. Así que será santificada, sí, a pesar de que morirá, será vivificada de nuevo,
y aguantará el poder que la vivifica, y los justos la heredarán. Porque a pesar de que mueren, también ellos se levantarán, cuerpos espirituales. Aquellos que son de un espíritu celestial recibirán el mismo cuerpo que fue el cuerpo natural. Sí, vosotros recibiréis vuestros cuerpos, y vuestra gloria será aquella por medio de la cual vuestro cuerpo sea vivificado. Vosotros los que seáis vivificados por una porción de la gloria celestial, recibiréis entonces de ella, sí, una plenitud, y los que sean vivificados por una porción de la gloria terrestre, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Y también los que sean vivificados por una porción de la gloria celestial, recibirán entonces de ella, sí, una plenitud. Y los que queden serán vivificados también. Sin embargo, volverán otra vez a su propio lugar, para gozar de lo que están dispuestos a recibir, porque no quisieron gozar de lo que pudieron haber recibido. Porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. Y además de cierto os digo, que lo que la ley gobierna, también preserva, y por ella es perfeccionado y santificado. Aquello que traspasa una ley, y no se rige por la ley, antes procura ser una ley a sí mismo, y dispone permanecer en el pecado, y del todo permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por el juicio. Por tanto, tendrá que permanecer sucio aún. A todos los reinos se ha dado una ley, y hay muchos reinos, pues no hay espacio en el cual no haya reino, ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor. Y a cada reino se le ha dado una ley, y para cada ley también hay ciertos límites y condiciones. Todos los seres que no se sujetan a esas condiciones no son justificados, porque la inteligencia se allega a la inteligencia. La sabiduría recibe a la sabiduría. La verdad abraza a la verdad. La virtud ama a la virtud. La luz se allega a la luz. La misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. La justicia sigue su curso y reclama lo suyo. El juicio va ante la faz de aquel que se sienta sobre el trono y gobierna y ejecuta todas las cosas. Él comprende todas las cosas, y todas las cosas están delante de él, y todas las cosas están alrededor de él. Y él está sobre todas las cosas, y en todas las cosas, y por en medio de todas las cosas, y circunda todas las cosas, y todas las cosas son por él y de él, sí, Dios, para siempre jamás. Y además de cierto os digo, él ha dado una ley a todas las cosas, mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones. Y sus cursos son fijos, sí, los cursos de los cielos y de la tierra, que comprenden la tierra y todos los planetas. Y se dan luz unos a otros en sus tiempos y estaciones, en sus minutos, en sus horas, sus días, sus semanas, sus meses y sus años. Todos estos son un año para Dios, mas no para el hombre. La tierra rueda sobre sus alas, y el sol da su luz de día, y la luna da su luz de noche, y las estrellas también dan su luz, a medida que ruedan sobre sus alas en su gloria, en medio del poder de Dios. ¿A qué compararé estos reinos para que comprendáis? He aquí, todos estos son reinos, y el hombre que ha visto a cualquiera o al menor de ellos, ha visto a Dios obrando en su majestad y poder. Os digo que lo ha visto. Sin embargo, aquel que vino a los suyos no fue comprendido. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprenden. No obstante, el día vendrá en que comprenderéis aún a Dios, siendo vivificados en él y por él. Entonces sabréis que me habéis visto, que yo soy,
y que soy la luz verdadera que en vosotros está, y que vosotros estáis en mí. De lo contrario, no podríais abundar. He aquí, compararé estos reinos a un hombre que tiene un campo, y envió a sus siervos a cavar en él. Y dijo al primero, Ve y trabaja en el campo, y en la primera hora vendré a ti, y verás el gozo de mi semblante. Y dijo al segundo, Ve tú también al campo, y en la segunda hora te visitaré con el gozo de mi semblante. Y también al tercero, diciendo, Te visitaré, y al cuarto, y así hasta el 12º. Y el señor del campo visitó al primero en la primera hora, y permaneció con él toda aquella hora, y se alegró con la luz del semblante de su señor. Entonces se retiró del primero, para visitar también al segundo, y al tercero, y al cuarto, y así hasta el 12º. Y así todos recibieron la luz del semblante de su señor, cada hombre en su hora, en su tiempo y en su sazón, empezando por el primero y así hasta el último, y desde el último hasta el primero, y desde el primero hasta el último. Cada hombre en su propio orden hasta que se cumplió su hora, de acuerdo con lo que su señor le había mandado, para que su señor se glorificara en él, y él en su señor, a fin de que todos fuesen glorificados. Por consiguiente compararé todos estos reinos y sus habitantes a esta parábola, cada reino en su hora y en su tiempo y su sazón, de acuerdo con el decreto que Dios ha establecido. Y además, de cierto os digo, mis amigos, os dejo estas palabras para que las meditéis en vuestro corazón, junto con este mandamiento que os doy, de llamarme mientras estoy cerca. Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente, y me hallaréis. Pedid, y recibiréis. Llamad, y se os abrirá. Cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre, os será dada, si es para vuestro bien. Y si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. He aquí, lo que oís es como la voz de uno que clama en el desierto. En el desierto porque no lo podéis ver. Mi voz, porque mi voz es espíritu, mi espíritu es verdad. La verdad perdura y no tiene fin. Y si está en vosotros, abundará. Y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. Y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Recordad la grande y última promesa que os he hecho. Desechad vuestros pensamientos ociosos y risa excesiva de entre vosotros. Deteneos en este lugar, y convocad una asamblea solemne de aquellos que son los primeros obreros en este último reino, e invoquen al Señor los que han sido amonestados por ellos en sus viajes, y mediten en sus corazones, por una corta temporada, la amonestación que han recibido. He aquí, yo me encargaré de vuestros rebaños, y levantaré élderes y los enviaré a ellos. He aquí, apresuraré mi obra en su tiempo. Y os doy a vosotros, que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de que os reunáis, y de que os organicéis, os preparéis y santifiquéis. Sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpios, a fin de que yo testifique a vuestro Padre, y vuestro Dios y mi Dios, que sois limpio de la sangre de esta perversa generación, para que yo cumpla esta promesa, esta grande y última promesa que os he hecho, cuando sea mi voluntad. También os doy el mandamiento de perseverar en la oración y el ayuno desde ahora en adelante. Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará,
para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender, de cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades de las naciones, y los juicios que se ciernen sobre el país, y también el conocimiento de los países y de los reinos, a fin de que estéis preparados en todas las cosas, cuando de nuevo os envíe a magnificar el llamamiento al cual os he nombrado, y la misión con la que os he comisionado. He aquí, os envié para testificar y amonestar al pueblo, y conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Por tanto, quedan sin excusa, y sus pecados descansan sobre su propia cabeza. El que temprano me busca, me hallará, y no será abandonado. Permaneced, pues, y trabajad diligentemente, para que seáis perfeccionados en vuestro ministerio, de ir entre los gentiles por última vez, cuantos la boca del Señor llame, para atar la ley y sellar el testimonio, y preparar a los santos para la hora del juicio que ha de venir, a fin de que sus almas escapen la ira de Dios, la abominación desoladora que espera a los malvados, tanto en este mundo como en el venidero. De cierto os digo, continúen en la viña aquellos que no son los primeros élderes, hasta que la boca del Señor los llame, porque su tiempo no ha llegado aún, sus vestidos no están limpios de la sangre de esta generación. Perseverad en la libertad mediante la cual se os hace libres. No os enredéis en el pecado, sino queden limpias vuestras manos hasta que el Señor venga, porque de aquí a poco tiempo la tierra temblará, y se tambaleará como un borracho, y el sol esconderá su faz y se negará a dar luz, y la luna será bañada en sangre, y las estrellas se irritarán extremadamente, y se lanzarán hacia abajo como el higo que cae de la higuera. Y después de vuestro testimonio vienen la ira y la indignación sobre el pueblo, porque después de vuestro testimonio viene el testimonio de terremotos que causarán gemidos en el centro de la tierra, y los hombres caerán al suelo y no podrán permanecer en pie. Y también viene el testimonio de la voz de truenos, y la voz de relámpagos, y la voz de tempestades, y la voz de las olas del mar, que se precipitan allende sus límites. Y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto, desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Y ángeles volarán por en medio del cielo, clamando en voz alta, tocando la trompeta de Dios, diciendo: Preparaos, preparaos, oh habitantes de la tierra, porque el juicio de nuestro Dios ha llegado. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. E inmediatamente aparecerá una gran señal en el cielo, y todo pueblo la verá juntamente. Y otro ángel tocará su trompeta diciendo: Esa grande iglesia, la madre de las abominaciones, que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación, que persigue a los santos de Dios, que derrama su sangre, la misma que se sienta sobre muchas aguas y sobre las islas del mar, he aquí, ella es la cizaña de la tierra, es atada en haces, sus ligaduras son afianzadas y nadie las puede soltar. Por tanto, está presta para ser quemada, y él tocará su trompeta larga y fuertemente, y todas las naciones la oirán, y habrá silencio en el cielo por espacio de media hora. E inmediatamente después se desplegará el velo del cielo como un rollo que se desenvuelve después de haber sido arrollado, y la faz del Señor será descubierta. Y los santos que se hallen sobre la tierra, que estén vivos, serán vivificados y arrebatados para recibirlo, y los que hayan dormido en sus sepulcros saldrán,
porque serán abiertos sus sepulcros, y también ellos serán arrebatados para recibirlo en medio del pilar del cielo. Ellos son de Cristo, las primicias, los que descenderán con él primero, y los que se encuentran en la tierra y en sus sepulcros, que son los primeros en ser arrebatados para recibirlo. Y todo esto por la voz del son de la trompeta del ángel de Dios. Y después de esto otro ángel tocará, y será la segunda trompeta. Y entonces viene la redención de los que son de Cristo a su venida, los que han recibido su parte en aquella prisión preparada para ellos, a fin de que recibiesen el Evangelio y fuesen juzgados según los hombres en la carne. Y además sonará otra trompeta, que es la tercera trompeta. Y entonces vienen los espíritus de los hombres que han de ser juzgados, y que se hallan bajo condenación. Y estos son el resto de los muertos, y no vuelven a vivir sino hasta que pasen los 1000 años, ni volverán a vivir hasta el fin de la tierra. Y sonará otra trompeta, que es la cuarta trompeta, diciendo: se encuentran entre los que han de quedar hasta ese grande y postrer día, sí, el fin, quienes permanecerán sucios aún. Y otra trompeta sonará, la cual es la quinta trompeta, y es el quinto ángel que vuela por en medio del cielo y entrega el evangelio eterno a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y este será el sonido de su trompeta, diciendo a todo pueblo, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, porque todo oído lo oirá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará al escuchar el sonido de la trompeta que dice: temed a Dios, y dad gloria al que se sienta sobre el trono para siempre jamás, porque la hora de su juicio ha llegado. Y además otro ángel, que es el sexto ángel, tocará su trompeta diciendo: ha caído la que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. Ha caído, ha caído. Y otro ángel más, que es el séptimo ángel, tocará su trompeta diciendo: consumado es, el Cordero de Dios ha vencido, y pisado él solo el lagar, sí, el lagar del furor de la ira del Dios omnipotente. Y entonces serán coronados los ángeles con la gloria de la potencia de él, y los santos serán llenos de la gloria de él, y recibirán su herencia, y serán hechos iguales con él. Y entonces el primer ángel hará sonar de nuevo su trompeta en los oídos de todos los vivientes, y revelará los hechos secretos de los hombres y las prodigiosas obras de Dios durante el primer milenio. Y entonces el segundo ángel tocará su trompeta, y revelará las obras secretas de los hombres y los pensamientos e intenciones de su corazón, y las prodigiosas obras de Dios durante el segundo milenio. Y así, hasta que el séptimo ángel toque su trompeta, y estará de pie sobre la tierra y sobre el mar, y jurará en el nombre del que se sienta sobre el trono, que el tiempo dejará de ser, y Satanás será atado, aquella serpiente antigua que es llamada el diablo, y no será desatado por espacio de 1000 años. Y entonces quedará suelto por una corta temporada para reunir a sus ejércitos. Y Miguel, el séptimo ángel, el arcángel, reunirá a sus ejércitos, sí, las huestes del cielo. Y el diablo reunirá a sus ejércitos, las huestes del infierno, e irá a la batalla contra Miguel y sus ejércitos. Y entonces viene la batalla del gran Dios, y el diablo y sus ejércitos serán arrojados a su propio lugar, para que nunca más tengan poder sobre los santos, porque Miguel peleará sus batallas, y vencerá al que ambiciona el trono de aquel que sobre él se sienta, sí, el Cordero. Esta es la gloria de Dios y los santificados, y nunca más verán la muerte. Por tanto, de cierto os digo, mis amigos, convocad vuestra asamblea solemne como os he mandado. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente, y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí,
Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario, y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios, para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor, vuestras salidas sean en el nombre del Señor, y todas vuestras salutaciones sean en el nombre del Señor, con las manos extendidas hacia el Altísimo. Por consiguiente, cesad de todas vuestras conversaciones livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencia, de todo vuestro orgullo y frivolidad, y de todos vuestros hechos malos. Nombrad de entre vosotros a un maestro, y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. Mirad que os améis los unos a los otros. Cesad de ser codiciosos. Aprended a compartir unos con otros como el Evangelio lo requiere. Cesad de ser ociosos. Cesad de ser impuros. Cesad de criticaros el uno al otro. Cesad de dormir más de lo necesario. Acostaos temprano para que no os fatiguéis. Levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Y sobre todo, vestíos como con un manto, con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. Orad siempre para que no desmayéis hasta que yo venga. He aquí, vendré presto, y os tomaré para mí. Amén. Y además, en el orden de la casa preparada para la presidencia de la escuela de los profetas, establecida para su instrucción en todas las cosas que les convienen, sí, para todos los oficiales de la Iglesia, o en otras palabras, aquellos que son llamados al ministerio en la Iglesia, comenzando por los sumos sacerdotes hasta los diáconos. Y este será el orden de la casa de la presidencia de la escuela. El que sea nombrado presidente o maestro ocupará su lugar en la casa que será preparada para él, de manera que será el primero en la casa de Dios, en un lugar desde el cual los congregados que estén en la casa puedan oír sus palabras, atenta y distintamente, sin hablar en voz alta. Y al entrar en la casa de Dios, porque ha de ser el primero en la casa, he aquí, esto es bello, para que sirva él de ejemplo. Entréguese él en oración de rodillas ante Dios, en señal o memoria del convenio sempiterno. Y cuando alguien entre después de él, levántese el maestro, y con las manos extendidas directamente hacia el cielo, salude a su hermano o hermanos con estas palabras. ¿Eres hermano o sois hermanos? Os saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en señal o memoria del convenio sempiterno, convenio en el cual os recibo en confraternidad, con una determinación que es fija, inalterable e inmutable, de ser vuestro amigo y hermano por la gracia de Dios en los lazos de amor, de andar conforme a todos los mandamientos de Dios, irreprensible, con acción de gracias, para siempre jamás. Amén. Y el que sea hallado indigno de este saludo, no tendrá cabida entre vosotros, porque no le permitiréis que profane mi casa. Y el que entra y es fiel ante mí, y es un hermano, o si son hermanos, saludarán con las manos extendidas hacia el cielo, al presidente o al maestro con esta misma oración y convenio, o diciendo amén, en señal de acuerdo. He aquí, de cierto os digo, esta es una norma para vosotros en cuanto a la manera de saludaros el uno al otro en la casa de Dios, en la escuela de los profetas. Y se os manda hacer esto con oración y acción de gracias, según lo que os inspire a decir el Espíritu en todos vuestros hechos en la casa del Señor, en la escuela de los profetas,
para que llegue a ser un santuario, un tabernáculo del Santo Espíritu para vuestra edificación. Y no recibiréis entre vosotros a nadie en esta escuela, a menos que esté limpio de la sangre de esta generación. Y será recibido mediante la ordenanza del lavamiento de los pies, porque para este fin fue instituida. Y además, el presidente o elder presidente de la Iglesia administrará la ordenanza del lavamiento de los pies. Se comenzará con oración, y después de participar del pan y del vino, ha de ceñirse según el modelo dado en el capítulo 13 del testimonio de Juan concerniente a mí. Amén.